a Dianita, ¿verdad? Ahora vemos como que ese espíritu está también en Karen, ¿verdad? Una niña también muy especial en el Señor, ¿verdad? Entonces siento, ¿verdad?, en mi corazón una bendición muy grande, muy contento, muy bendecido, ¿verdad? Todo lo que Dios ha hecho, y en esta historia hay gente que también, pues Dios un día nos pidió que nos desprendiéramos de ellos, ¿verdad? Que siguieran también para crecer y para ir, ¿verdad?, a otro nivel, ir también a otra posición. Y cuando recién llegamos aquí, Martín y Angélica llegaban, ¿verdad?, como pues con el propósito de quererse congregar, ¿verdad? Con el propósito de tener una iglesia donde congregarse. Aún algunas veces que platicábamos, decía, pues yo necesito, decía Pastor Martín, yo necesito donde sentirme identificado, donde tener una identidad, porque no me he sentido parte de ninguna parte, de ningún lugar, ¿verdad? No me he sentido parte, no me he sentido miembro de ningún lugar. Y pues bueno, él buscó y se estableció aquí en Nesa, y aquí pues vimos, ¿verdad?, su crecimiento. Dios lo puso en el ministerio de la alabanza. Un tiempo también fue el líder de maestros, ¿verdad? Su esposa, ¿verdad?, comenzó también con las panderistas, ¿verdad? Dejó una buena escuela entre las panderistas, ¿verdad? Todavía sus discípulas la añoran, la aman, ¿verdad? Y ha sido un tiempo, ¿verdad?, de sembrar, y comenzaron a predicar, comenzaron a tomar el púlpito. Cuando yo tenía que irme a un viaje, como ha sucedido, pues yo tenía paz y confianza porque yo sabía quién dejaba predicar en la iglesia, ¿verdad? Pastor Martín siempre fue alguien muy especial en esto, pero un día, como los hijos, ¿verdad?, tenemos que soltarlos para que puedan cumplir con su llamado también. Y un día, ¿verdad?, pues Dios los llamó también al pastorado, y comenzaron a establecer la obra aquí en el Cerro de las Palomas, en una casa que Pastor Neftalí, que nos visitó hace una semana, nos prestó para que comenzara ahí la obra, y ahí se comenzó. Ahora tienen un local muy bonito, muy bien ubicado, ¿verdad?, donde creemos que Dios va a hacer grandes maravillas también, y Dios nos ha honrado, ¿verdad? Y para mí es un gusto, un honor, un placer, una bendición tremenda poderle presentar a este hermoso matrimonio. Sus hijos están aquí también, ¿verdad? Y le pido al Pastor Martín Pedraza y su esposa Angélica que puedan pasar, y ellos son portadores de la palabra de este día también. Damos la bienvenida. Amén. Que sin palabras. Aleluya, es su casa, hermana. Amén. Amamos mucho esta iglesia. Amamos mucho esta iglesia porque de aquí salimos, ¿verdad? Y les recordamos, les amamos, tienen una iglesia hermosa y tienen unos pastores hermosos. Los amamos mucho, pastores. Yo le doy muchas gracias a Dios por la vida de nuestros pastores. Son un gran ejemplo para nosotros. Son una gran bendición. Den un aplauso fuerte al Señor. Amén. Les amamos mucho y creemos que ellos van para más. Dios los está llevando cada vez a otro nivel, de victoria en victoria, amén. Y son una gran bendición sus pastores, nuestros pastores. Ámenlos, respétenlos, valórenlos, amén. Reciban un saludo de la iglesia de Las Palomas, amén. Estamos allá, ya llevamos un tiempo, no mucho, pero hemos aprendido muchas cosas en este tiempo, amén. Hemos aprendido muchas cosas. Dios nos ha bendecido, hemos visto la mano de Dios. En momentos difíciles hemos visto la mano de Dios. Él nunca nos deja, Él siempre nos respalda y siempre ha estado ahí, ¿verdad? Bendiciéndonos, ayudándonos, y le damos gracias a Dios también porque sabemos que son también parte de las oraciones, amén. Y estamos contentos de estar en este lugar. Gracias por la invitación, gracias por tomarnos en cuenta para este festejo, ¿verdad? Porque estamos de festejo, amén. Estamos de festejo por esos 11 años en esa. Estamos contentos, estamos agradecidos con el Señor y pues les extrañamos mucho, hermanos, les extrañamos mucho. Estaba recordando aquí
pasábamos todos los domingos, todo el día, desde la mañana temprano llegábamos a ensayar y hasta la noche, todo el día, y era un momento hermoso, hasta la pancita del que nos compartía el hermano Cusberto, la extrañamos, ¿verdad? Pasábamos un tiempo hermoso en este lugar, buenos recuerdos tenemos de este lugar, y hermanos, valoren su iglesia, valoren a sus pastores, amén. Dios les bendiga. Pues sí, es muy emotivo, amén. La última vez no me aguanté y lloré, pero dije, hoy no. Aunque estoy emocionado, amén. Aunque estoy emocionado, es emotivo siempre venir a este lugar, venir a casa, amén. Y pues ya se los he dicho muchas veces, pero se los vuelvo a decir, valoren a sus pastores, amén, a sus padres espirituales, valórenlos mucho y cuídenlos mucho, amén, cuídenlos mucho. Porque un día, ¿verdad? Estamos creyendo, ¿verdad? Que Dios va a enviar más gente. Apenas es el comienzo, amén. Apenas es el comienzo. Y miren, de esta iglesia ya salieron 3 iglesias, amén. Y vienen más. Así que usted prepárese y valore este tiempo, amén. Porque va a llegar un momento en que usted va a querer regresar a casa, amén. Pero valore este tiempo y valore a sus pastores, al liderazgo, el lugar. Valore cada una de las cosas que este lugar le brinda. Amén. Y pues estamos contentos celebrando con ustedes. Y es el ser parte de una historia es una bendición. Amén. Ser parte de la historia es una bendición. Amén. A mí me gusta ver la historia de diferentes países, culturas. Y ser parte de la historia es una bendición. Amén. Y usted es parte de esta historia. Amén. De estos 11 años y los años que vienen por delante. Amén. Vamos a entrar al tiempo de la palabra. Gracias a mis hermanos de la alabanza, y vamos a hacer una oración para entrar al mensaje en esta mañana. Señor, te doy gracias, Dios, en esta mañana, Dios, por permitirme estar aquí, por poder subir y estar frente a esta hermosa iglesia. Señor, me pongo en tus manos, Señor. Sé que tú traes algo especial. Habla y ministra cada corazón, Dios, cada vida. Dios, sé que tienes un mensaje importante para hablar a tu pueblo. Transmítelo, Señor, de una forma efectiva. Me pongo en tus manos, Señor. Solo soy un instrumento, Señor. Úsame para poder compartir y ministrar esta palabra a cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta mañana. Toma tú el control. Habla y ministra directo a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y acompáñenme en su Biblia al libro de Amós, capítulo 9, en el versículo 11. Amén. Amós, capítulo 9. Versículo 11. ¿Me dan amén cuando esté ahí? Amén. Amén. Amós 9:11. Dice así la palabra del Señor. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Amén. Esta es una profecía para un tiempo futuro. Y en esta escritura podemos mirar el corazón anhelante de Dios de levantar. Nos está hablando aquí de levantar, de restaurar el tabernáculo de David. ¿Qué es lo que voy a estar compartiendo en esta mañana? Cuando yo estudiaba esto, cuando estaba leyendo, cuando estaba recibiendo la información sobre este tema, Dios tocó mi corazón. Dios tocó mi corazón y yo siempre he sabido, ¿verdad? Los de la alabanza siempre sabemos que el rey David fue muy importante. Amén. Y siempre sabemos que un deleite de él era la alabanza y la adoración y que Dios habla de él como un hombre amado. Su nombre significa amado por Dios.
Un hombre, dice la palabra, conforme al corazón de Dios. Es decir, David yo creo que está entre los hombres que están en la Biblia, entre los hombres más importantes. Y yo lo sabía, pero ahora que estudiaba este tema, yo miraba lo que hizo David, que ahorita vamos a estar viendo fue algo muy importante para Dios. No cualquier hombre hace lo que hizo este hombre para agradar a Dios. Vamos a mirar esto y ahorita vamos a estar hablando del tabernáculo de David, pero antes de entrar es importante mirar que Dios anhela restaurar este tabernáculo de David, y esto se escribió hace años. Es decir, esto Dios lo está haciendo ya. Estamos ya en el tiempo donde Dios está restaurando este tabernáculo, dice, el tabernáculo caído de David. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre, es decir, nosotros. Dice, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. ¿Cuál es lo que Dios anhela? Que nosotros, los que invocamos su nombre, dice, posean el resto de Edom y todas las naciones. Y mire que nuestro ministerio está hablando de poseer la tierra, de tomar naciones, y eso está también en el corazón de Dios. Estos dos versículos son para nuestro tiempo. Dios está restaurando el tabernáculo de David. Y miramos aquí un anhelo, ¿verdad? Algo que a Dios le agradó, algo que a Dios le fascinaba, era el tabernáculo de David. Y hay otros dos, hay el tabernáculo de Moisés, que ahorita también vamos a hablar un poquito de él, y existió también el templo de Salomón, que digamos que son los tres templos, los tabernáculos más representativos hasta el día de hoy. Pero vamos a mirar por qué Dios anhela el tabernáculo de David. ¿Por qué no está hablando del tabernáculo de Moisés? ¿O por qué no está hablando del templo de Salomón? Porque el tabernáculo de David tiene algo especial. Porque el tabernáculo de David trae un mensaje espiritual muy importante para nuestros tiempos. Amén. Y con esto quiero que me acompañe ahora al Salmo 132, porque este salmo refleja el corazón de David. Amén. El Salmo 132. Mire, dice aquí. Salmo 132, versículo 1, dice la palabra: acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Hasta ahí ahorita tocamos. ¿Cuál aflicción tenía David? ¿Serían las guerras, la persecución que tenía Saúl sobre su vida, sus enemigos? ¿Cuál era la aflicción de David? ¿De qué aflicción nos está hablando este Salmo 132? Porque nos dice, acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. Aflicción es algo que te hace centrarte en eso, ¿verdad? Una aflicción es algo, una necesidad, algo que te hace que te enfoques en eso. Y dice más adelante, nos lo explica el mismo capítulo, dice, de cómo juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Mire, David hizo esta promesa delante de Dios, dice el versículo 3, no entraré en la morada de mi casa, es decir, no voy a ir a mi casa, ni subiré al lecho de mi estrado, no iré a mi cama, no iré a mi casa, no iré a descansar, dice, no daré sueño a mis ojos, no voy a dormir, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Gloria a Dios. Esa es la aflicción de David. ¿Cuál es la aflicción de David? Encontrar un lugar para que more Dios. Dice, hasta que haya un lugar para Jehová, una morada para el fuerte de Jacob. En este versículo podemos ver el corazón de David anhelando tener un lugar para que Dios habitara. Miramos que David anhelaba un lugar para Dios. Amén. De hecho, David anhelaba hacerle una casa a Dios. Pero Dios le dice, ¿sabes qué? No lo vas a hacer tú, lo va a hacer tu hijo. Porque siempre estuvo este anhelo. Es una poesía lo que acabamos de leer. Es decir, David decía, no voy a dormir, no voy a descansar, no voy a hacer otra cosa hasta que encuentre un lugar
para que esté Dios morando. Esa era su aflicción. Esa era la aflicción de David, encontrar una habitación en medio de su pueblo donde Dios pudiera habitar. Podríamos decir, este versículo resume lo que fue la vida de David. Podríamos decir que este versículo nos resume el objetivo de David. El propósito en la vida de David era encontrar un lugar para que Dios estuviera y que la presencia de Dios estuviera en medio de su pueblo. A esto se dedicó David. Por esto David tuvo guerras, por esto David peleó, por esto David conquistó. Este era el propósito, este era el objetivo en el corazón de David. Para esto se esforzó tanto David, para esto luchó David. Esta fue su meta aquí en la tierra: buscar un lugar donde estuviera Dios, donde morara Dios. Ese era el objetivo de David. Y miramos, ahorita vamos a mirar cómo esta idea, cómo esta situación agradó tanto a Dios, y Dios trajo bendición a la vida de David, y no solamente a la vida de David, sino a todo el pueblo. Cuando hay un propósito bueno en tu corazón por agradar a Dios, la bendición de Dios va a llegar a tu vida. Cuando Dios mira intenciones buenas, propósitos buenos en tu corazón, cuando tú te preparas, estudias para agradar a Dios, Dios te va a bendecir. Cuando tú trabajas para agradar a Dios, Dios te va a bendecir. Siempre que Dios esté en tu corazón, en tu mente, en tu forma de vivir, Dios va a traer bendición. Mire, uno de los reyes más exitosos fue David. Tal vez junto con Salomón fueron los reyes podríamos hablar del esplendor del pueblo de Israel. ¿Y sabe dónde nace el esplendor? De un corazón que amaba a Dios. Amén. De un corazón que anhelaba a Dios cerca. David quería a Dios cerca de él y cerca de su pueblo. Recuerde que David años atrás era simplemente un pastor de ovejas, pero cuando él sabe que va a ser el rey de Israel, yo creo que en el corazón de David estaba: Dios, yo no sé gobernar, pero necesito que tú gobiernes tu pueblo. Yo solamente soy el hombre que va a estar al frente, pero yo anhelo que tú gobiernes en la nación. Y una de las primeras acciones que hizo David fue esto de lo que nos está hablando el capítulo 132. Así como los políticos, ¿verdad? En temporada de campaña tienen muchas promesas, pero hay una en específico que es el eje central de toda su campaña, ¿verdad? Yo recuerdo algunos presidentes, ¿verdad? El presidente Calderón decía: yo voy a luchar contra las drogas, voy a hacer guerra contra el narcotráfico. Y fue algo que hizo durante todo su sexenio. Hubo muchos muertos, hubo muchas consecuencias, pero ese fue el eje de su gobierno. Y David, algo que de las primeras acciones que hizo David fue tomar a Dios, considerar a Dios como primer lugar. Amén. Porque mire, cuando el rey David entra a gobernar en Israel, había algo que ya tenía más de 40 años que no estaba presente ahí, que era el arca del pacto. El arca del pacto había sido robada por los filisteos, y mientras Saúl reinó en todo su reinado, Saúl no se preocupó por el arca del pacto. No le interesó, no era importante para él tener a Dios entre el pueblo, gobernando el pueblo. Saúl tenía otras cosas en su corazón. Una de ellas, perseguir a David, ¿verdad? Saúl andaba pensando en muchas cosas, pero una de ellas, perseguir a David, que iba a ser el siguiente rey de Israel. Pero en su corazón, en el corazón de Saúl, nunca estuvo buscar el arca del pacto. Y el arca del pacto no era cualquier cosa. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Amén. Es decir, podríamos decir, Saúl no estaba interesado en tener la presencia de Dios ni en su vida, ni en la vida del pueblo. A Saúl no le interesaba esto. Saúl no se preocupó por esto en todo su reinado. Pero cuando entra David a ser el rey, una de las primeras acciones que tiene es buscar el arca del pacto.
buscar decir, vamos a traerla de vuelta. Y lo que nos habla es que para David Dios era importante. David sabía que si la presencia de Dios estaba entre el pueblo, las cosas iban a ser diferentes. David sabía que si él reinaba por él mismo, no iba a tener victoria, no iba a tener éxito. David aprendió allá cuidando a las ovejas, que si David mataba a un oso y mataba a un león, no era por él, no era por su fuerza. Para entonces David ya había matado a Goliat, y David sabía que todo estaba en la presencia de Dios. Amén. En tener a Dios en tu vida. David para este entonces lo sabía, lo tenía con claridad. Desde que fue un joven aprendió que la presencia de Dios era lo más importante en su vida. Y entonces ahora, siendo el rey, teniendo ejércitos, teniendo recursos para él, lo primero que hace es buscar el arca del pacto. Porque para David era importante la presencia de Dios en su vida. Era muy importante recuperar el arca. Y mire que David lo hizo, y el primer intento que tuvo por traer el arca del pacto a Israel fue un fracaso, porque murió un hombre, ¿verdad? Intentó traer el arca, pero no lo hizo de la forma correcta. Hubo errores que se cometieron, y David deja el arca del pacto en la casa de un hombre llamado Obed-Edom. Dice, bueno, David es conmovido, dice, yo lo que quería es llevar el arca del pacto al monte Sion y colocarla en medio de Israel, pero hay una muerte, y David se conmociona y dice, pues vamos a dejarlo ahorita en la casa de Obed-Edom, que era un levita. Y ahí la deja. Le dice, ¿sabes qué? El arca se va a quedar aquí y tú la vas a resguardar. Y este hombre recibe el arca del pacto en su familia, y algo comienza a suceder en ese hogar. 3 meses estuvo el arca del pacto ahí, y rápido se corrió la noticia. Algo está pasando en el hogar de Obed-Edom. Dios lo está bendiciendo en abundancia. Y se preguntan por qué. Es que el arca del pacto está ahí, y está trayendo bendición a Obed-Edom y a toda su familia. Dios está trayendo bendición ahí, y esa noticia llega a los oídos de David, y eso le confirma a David que el arca del pacto tendría que estar al centro de Israel, en el pueblo. Y entonces David corrige detalles, cosas que pasó por alto, hace correcciones, y entre ellas era que el arca no podía ser transportada en una carreta por medios humanos, sino que tenían que transportarla los levitas sobre sus hombros, y hace una serie de ajustes para poder traer el arca del pacto a Israel. Y David va por el arca, y esta vez el arca llega a Israel. Es donde nos describe que David, cuando iba entrando el arca, David iba danzando y gozándose, y su esposa Mical lo criticó. De ahí viene el canto, ¿verdad?, del remolineando. David iba tan contento, tan feliz, porque finalmente su anhelo, el deseo de su corazón, estaba siendo una realidad. David estaba llevando esa arca al pueblo de Israel, la presencia de Dios. Y algo que ahorita vamos a mirar es que lo que David quería era un avivamiento en su pueblo, en su tiempo. El pueblo anhelaba a Dios, porque mucho tiempo no tuvo la presencia de Dios entre ellos, y David también la quería. Y entonces hace estos movimientos, ¿verdad? Y el arca del pacto llega a Israel. Llega a Israel, y mire que el tabernáculo de David es muy distinto del tabernáculo